Buenas noches. Al Capone desafió el poder de Harlem, pero el mensaje que regresó transformó estas calles para siempre. ¿Qué secreto cambió todo? La temperatura había bajado a 28 grados. El hielo formaba patrones cristalinos en las ventanas de la calle 145. Y el viento traía el olor a humo de carbón, ginebra de contrabando y algo más oscuro. El penetrante olor metálico de la violencia inminente. 21 hombres descendieron del tren en dirección sur, en la calle 125. Sus abrigos de Chicago aún impregnaban el olor a sangre de corral y al viento del lago Michigan. Se movían como lobos que entraban en territorio extranjero, con las metralletas Thompson ocultas bajo sus abrigos de lana. Los picahielos metidos en fundas de cuero, cada uno portando fotografías de un objetivo. Ellsworth Raymond Johnson, el hombre al que Harlem llamaba Bumpy. Las farolas parpadeaban contra la noche gélida, proyectando sombras cambiantes que parecían observar y esperar. En una estrecha trastienda sobre el Teatro Minton, el radiador silbaba y las tuberías resonaban como un cronómetro. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y la tensión que precede a la brutalidad sistemática. 3 días antes, Al Capone había tomado una decisión que le costaría todo lo que creía controlar. Sentado tras su escritorio de caoba en el Hotel Lexington, con su cerebro sifilítico aún lo suficientemente agudo como para reconocer el desafío territorial, había recibido un mensaje que quemó su arrogancia como el ácido al acero. Su mensajero había regresado de Harlem con ambas manos envueltas en periódico, las muñecas destrozadas en ángulos precisos y una nota prendida en el pecho que decía: «Harlem no es Chicago. Dile a tu jefe que se quede donde debe estar». La falta de respeto fue calculada, sistemática. Fue una declaración de que los sindicatos italianos que controlaban todas las grandes ciudades, desde Boston hasta Los Ángeles, no tenían jurisdicción en este radio de 20 manzanas de excelencia y poder negro. Pero el insulto en sí no fue lo que encendió la ira de Capone, sino la forma en que se transmitió el mensaje. El mensajero entró en el establecimiento de Bumpy en la avenida Lenox, usó la palabra chico como si fuera un signo de puntuación y exigió el 40% de las extorsiones políticas como si estuviera cobrando alquiler a los aparceros. Bumpy Johnson no dijo nada, ni un grito, ni una maldición, ni una discusión. Simplemente se quedó mirando. Traje gris liso, corbata negra, sombrero echado hacia atrás lo suficiente como para mostrar la cicatriz sobre su ceja izquierda, y dejó que el silencio se prolongara, hasta que la arrogancia del mensajero se convirtió en una risa nerviosa. Entonces, tranquilo como un juez dictando sentencia, Bumpy dio su ultimátum. Dígale al señor Capone que esto es Harlem, no una de sus plantas empacadoras de carne. Si quiere respeto, lo manda. Si envía a otro niño a hablarme así, lo enviaré de vuelta sin lengua. El mensajero se rió, un sonido agudo y nervioso que resonó en las paredes como cristales rotos. Chicago ya está enviando la respuesta, dijo. 21 hombres. Ya están en el tren. Serás un recuerdo para el domingo. Ahora a las 23:47. Esos 21 hombres se dispersaban por las calles heladas de Harlem en 3 grupos de 7, cada uno convencido de ser depredadores que entraban en territorio ajeno. Habían estudiado los patrones de Bumpy a través de informantes. Sabían que consultaba su banco de números todos los jueves a medianoche. Sabían que andaba solo con un revólver del calibre 38 y la confianza de quien creía que su reputación le bastaba. A las 3 de la mañana, 17 estarían desaparecidos. Al amanecer, 3 más se estarían enfriando sobre el hormigón, y en menos de 72 horas, solo uno de los soldados de Capone seguiría respirando. Apenas arrastrándose de vuelta a Union Station, con una pierna destrozada y un mensaje grabado en el pecho que viajaría de Nueva York a Chicago, de las esquinas a las salas de juntas de los sindicatos. Harlem está cerrado para ti. Para siempre. La historia de cómo Al Capone perdió a 20 hombres en una sola noche
y recibió una humillación que la historia ha intentado ocultar. Es una advertencia de que el poder basado en el miedo se desmorona al encontrarse con el poder basado en el respeto. Si disfrutas de estas inmersiones profundas en el submundo, puedes apoyar el canal invitándome a un café usando el enlace de la descripción. Tu apoyo mantiene vivas estas investigaciones. Ahora, retrocedamos al 12 de marzo de 1935 y entendamos exactamente cómo la arrogancia de un hombre se convirtió en la sentencia de muerte de 21 hombres. Para marzo de 1935, los investigadores federales tenían a Al Capone acorralado como a un animal herido. Los cargos de evasión fiscal despojaron a su organización de legitimidad, las cervecerías cerraron, y la protección política se evaporaba con cada audiencia en el Congreso. Pero los depredadores acorralados son los más peligrosos, y la mirada de Capone se dirigió al este, hacia territorio virgen que su sindicato nunca había controlado. Harlem representaba fuentes de ingresos sin explotar provenientes de la extorsión política, generando cientos de miles de dólares semanales. Los italianos controlaban Manhattan al sur de la calle 110. Los irlandeses controlaban el Bronx, pero Harlem pertenecía a operadores negros que movían dinero a través de iglesias, barberías y clubes de jazz con una eficiencia que hacía que los sindicatos tradicionales parecieran primitivos. Para Capone, estos operadores independientes parecían desorganizados, vulnerables, esperando a que alguien con poder real les diera estructura. Estaba catastróficamente equivocado. El mensajero llegó al Minton's Playhouse a las 21:37 con el maletín esposado a la muñeca y el sombrero de fieltro inclinado con la arrogancia de quien creía que la mafia de Chicago se extendía por todas partes. Sal Vario se había forjado una sólida base durante las guerras más sangrientas de la Prohibición, y se tomaba esta misión como unas vacaciones. La trastienda olía a humo de puro y bourbon, con las paredes cubiertas de fotografías de leyendas del jazz. Este espacio era conocido como terreno neutral, sin gritos, sin armas sobre las mesas, sin policía a menos que alguien fuera estúpido. Bumpy Johnson estaba sentado a la mesa redonda, con el traje gris planchado tan bien que cortaba vidrio, las manos cruzadas como un banquero revisando solicitudes de préstamo. 3 tenientes permanecían de pie contra las paredes, silenciosos como lápidas. Vario dejó caer el maletín con tanta fuerza que la madera crujió y los candados se abrieron de golpe, revelando un fajo de billetes atados con gomas elásticas. 50,000, anunció, con una voz cargada de condescendencia reservada para niños y sirvientes. El señor Capone te ofrece ser socio, muchacho. El 40% de tus operaciones políticas va a Chicago. Nosotros te proporcionamos protección y contactos. Encendió un cigarrillo sin permiso, echando el humo por encima de la mesa. Es generoso considerando que, de todos modos, no tienen infraestructura para expandirse más allá de estas 20 manzanas. Acepta el dinero. Conoce tu lugar. Todos se benefician. El insulto racial flotaba en el aire como vapores de gasolina esperando una cerilla. Los hombres de Bumpy cambiaron de postura, moviendo las manos hacia las armas ocultas, pero Bumpy levantó un dedo sin romper el contacto visual. La sala quedó en silencio, salvo por un jazz apagado que se filtraba por las paredes. Pasó 1 minuto, luego 2. La sonrisa de Vario se transformó en confusión nerviosa. Al tercer minuto, el sudor le cubrió la frente a pesar de la baja temperatura. Bumpy finalmente habló, con la voz serena como un sermón dominical. ¿Crees que 50,000 dan respeto en mi barrio? Antes de que Vario pudiera responder, los hombres de Bumpy actuaron con una coordinación quirúrgica. Lo desnudaron metódicamente hasta que quedó temblando en calzoncillos. El martillo de bola salió de debajo de la mesa, de peso industrial, con el mango forrado en cuero para mayor agarre. Lo que siguió no fue violencia, sino un procedimiento médico. La primera muñeca se rompió con un sonido como de leña seca al romperse.
El grito de varios se apagó cuando una mano le tapó la boca. La segunda muñeca siguió, con ambas manos colgando en ángulos grotescos. Envolvieron las extremidades destrozadas en el Chicago Tribune de esa mañana. Los titulares sobre redadas federales se veían a través del periódico que se volvía rojo. Bumpy escribió la nota él mismo, con la pluma fuente moviéndose en elegante cursiva sobre papel crema. Harlem no es Chicago. Dile a tu jefe que se quede donde debe. La prendió en el pecho desnudo de vario con un alfiler de sombrero, y luego ordenó a sus hombres que lo vistieran con cuidado, evitando movimientos innecesarios de las muñecas vendadas. 18 horas después, Vario se desplomó sobre una alfombra importada en la suite de Capone, en el Hotel Lexington, con los envoltorios del Tribune empapados y fragmentos de hueso visibles a través de la piel desgarrada. Capone leyó la nota 3 veces, con el rostro inexpresivo, y luego despidió a todos excepto a su sicario de mayor confianza. Consíganme 21 hombres, ármenlos bien. Fusiles Thompson, picahielos, dinero para sobornos. Su voz se convirtió en un susurro que transmitía más amenaza que gritos. Que sea público, que sea brutal, que sea una lección que todos los barrios de color de Estados Unidos recordarán. 13 de marzo, 18:47. El tren procedente de Chicago entró silbando en la estación de la calle 125, como una bestia mecánica que exhalaba vapor en el gélido crepúsculo de Harlem. 21 hombres desembarcaron con la sutileza del fuego de artillería, con sus gruesos abrigos abriéndose para revelar los casquillos de las Thompson, y sus voces tan fuertes que resonaban en las paredes de azulejos. Se movían como generales conquistadores, entrando en territorio ocupado, encendiendo puros bajo los carteles de no fumar, abriéndose paso a empujones entre los pasajeros que bajaban la mirada no por sumisión, sino por instinto de supervivencia. Vincent Russo los lideraba, veterano de una docena de guerras sindicales, convencido de que una fuerza abrumadora y la reputación italiana concluirían esta misión antes del desayuno. Su estrategia fue el traumatismo contundente, y la implementaron en cuestión de minutos. La tienda de comestibles más cercana en Lexington recibió el primer impacto cuando un soldado golpeó con el codo la ventana delantera, solo para oír cómo se rompían los cristales. Agarraron al tendero negro de 70 años por el cuello, lo arrastraron hasta la mitad del mostrador y le lanzaron billetes en la cara. Esta es la cuadra de Chicago ahora, viejo. Si ves ese nombre de Bumpy Johnson en cualquier lugar, pinta sobre él. El patrón se repetía a lo largo de la avenida. La puerta de una peluquería derribada, el camarero de un club de jazz abofeteado, un anciano diácono de una iglesia golpeado en el estómago por negarse a reconocer la autoridad de Al Capone. En cada ocasión, usaban insultos raciales como signos de puntuación, creyendo que el terror haría que su objetivo saliera a la luz. Lo que interpretaron como miedo era en realidad una recopilación precisa de inteligencia. El tendero no dijo nada, pero memorizó cada rostro antes de caminar tranquilamente hacia el teléfono público de la esquina. No llamó a la policía, llamó a Bumpy. Un limpiabotas le hizo señas a un corredor de apuestas, quien corrió a una barbería donde había un teléfono detrás del mostrador. A los 17 minutos de la llegada del tren, cada movimiento del equipo de Chicago estaba grabado en la cabeza de Bumpy Johnson. La comunidad no se dispersó presa del pánico. Se convirtió en una red de vigilancia que provocaría la envidia de las agencias federales. Bumpy no se sorprendió. Llevaba 36 horas sabiendo que venían. Marcus Webb, maletero de Union Station, trabajaba doble turno fregando pisos e informando sobre cargas inusuales de pasajeros a los bajos fondos de Harlem. Cuando 21 hombres armados subieron al expreso de Nueva York, Marcus hizo una llamada telefónica que llegó a Bumpy antes de que el tren saliera de Illinois. El factor sorpresa con el que Capone contaba se había evaporado en algún punto entre Chicago y Pensilvania. En su oficina trasera, los 4 lugartenientes de Bumpy rodeaban la mesa, y sus voces se alzaban con cada informe de agresión en Chicago.
Nos están haciendo quedar mal, dijo Raymond, con la mano apoyada en una automática 45. Los acabamos ahora, en la calle, y les mostramos a todos lo que pasa. Los demás asintieron, listos para movilizar a 40 hombres con fusiles y convertir la avenida en una zona de guerra. Bumpy los dejó terminar antes de hablar, con la voz firme y terminante del mazo de un juez. El derramamiento de sangre pública atrae a la policía, y la policía atrae presión federal. Manejamos esto con discreción. Extendió un mapa dibujado a mano sobre la mesa, mostrando la distribución de la pensión en la calle 138, donde se había agrupado la banda de Chicago. Creen que más número es igual a seguridad. Son ruidosos porque creen que el miedo es igual a respeto. Su arrogancia es la trampa. Las órdenes se dieron en voz baja. Nada de armas. Cuchillos, garrotes, picahielos, martillos. Armas que no se anunciaban a los vecinos a 3 cuadras de distancia. Aparecieron planos de construcción de un superintendente que debía favores. Se identificaron líneas telefónicas para cortar. La operación sería quirúrgica. Sistemática, la inteligencia superaría la potencia de fuego. La noche se cernía sobre Harlem como una densa manta. A las 10 de la mañana, las calles se habían vaciado como si los residentes hubieran presentido la violencia inminente y se hubieran refugiado en sus casas. En la pensión, los hombres de Russo celebraron con whisky de contrabando, convencidos de que Johnson se escondía en algún lugar, planeando rutas de escape. Afuera, las sombras se desprendían de callejones y tejados mientras Bumpy Johnson iniciaba lo que sus hombres llamaban el protocolo. 2 y 3 de la mañana. Los guardias del perímetro son neutralizados. Los 2 centinelas de Chicago apostados en la entrada principal murieron sin comprender, con los cigarrillos aún encendidos entre los labios cuando los garrotes se cerraron desde las sombras. La cuerda de piano atravesó la carne con precisión quirúrgica, aplastando las tráqueas antes de que las cuerdas vocales pudieran producir gritos de advertencia. Sus cuerpos se desplomaron contra el ladrillo, y luego desaparecieron entre los brazos que los esperaban, y los arrastraron al callejón en 12 segundos. El guardia de retaguardia, apoyado en la barandilla de la escalera de incendios, sintió un picahielos entrar en la base del cráneo, seccionando el tronco encefálico al instante. Permaneció erguido durante 3 segundos antes de ser bajado suavemente a una reja de hierro que no crujió porque alguien había engrasado las bisagras 2 horas antes. La infraestructura del edificio se convirtió en armamento en manos expertas. Las líneas telefónicas habían sido cortadas en la caja de conexiones a 2 cuadras de distancia. El cable de cobre se rompió con un sonido sordo que resonó por las calles vacías. Pesadas cadenas se cerraban en las manijas traseras de la salida de incendios, cerradas con candados con precisión militar. Todas las ventanas que daban a los edificios adyacentes estaban ahora cubiertas por fusileros apostados en la oscuridad, como un seguro contra fugas desesperadas. La pensión se había transformado de refugio en una tumba sellada, y los trabajadores de Chicago que dormían allí no comprendían que ya eran cadáveres a la espera de ser procesados. El equipo de infiltración de Bumpy se movía por pasajes conectados que el vecindario había usado durante décadas. Entraron por un conducto de carbón que conducía a la sala de calderas del sótano, ascendiendo por montaplatos de servicio y pasillos de mantenimiento que conectaban casas de piedra rojiza adyacentes. La lavandería china de al lado compartía los muros de los cimientos con pasajes creados durante la prohibición para el tráfico de licor de contrabando. Una abuela del edificio de apartamentos contiguo, que recordaba a Bumpy protegiendo a su nieto de la policía corrupta, abrió silenciosamente la puerta de acceso al tejado. Esto era conocimiento territorial convertido en arma, arquitectura transformada en ventaja táctica. Las armas reflejaban el mandato de silencio absoluto. Picahielos envueltos en tela para amortiguar el impacto. Navajas de afeitar afiladas hasta alcanzar la agudeza molecular. Garrotes hechos de cuerda de piano con empuñaduras de cuero. No se desenfundaron armas de fuego.
Un tiroteo despierta al vecindario y convoca patrullas. Matar en silencio requería proximidad, paciencia y la disciplina para ver cómo la vida se escapaba de los ojos de un hombre sin pestañear. La primera oleada se dirigió a los durmientes. 7 soldados de Chicago ocupaban habitaciones del segundo piso, exhaustos tras un día aterrorizando a los comerciantes, con las puertas abiertas porque creían que su perímetro era seguro. Las sombras se movían junto a las camas como la muerte encarnada. Los cuchillos se hundían entre las costillas, apuntando hacia los corazones. Las manos se tapaban la boca para contener los últimos jadeos. No hubo forcejeos, solo sonidos apagados contra las almohadas, el húmedo desgarro de la tela y la carne. Los cuerpos fueron envueltos en sábanas y bajados por las escaleras de servicio hasta el sótano, dispuestos en filas como inventario cerca del horno. 2:47 de la mañana. Segundo piso asegurado. Quedan 14 objetivos. La progresión metódica continuó hacia arriba con una eficiencia aterradora. La eliminación en el tercer piso siguió una coreografía idéntica, habitación por habitación, cada muerte planeada y ejecutada con una precisión que haría llorar de envidia a los estrategas militares. A un sicario de Chicago que limpiaba su pistola Thompson le abrieron la garganta por detrás antes de que pudiera volver a montar el mecanismo de disparo. Otro, al salir del baño, fue arrastrado a la oscuridad y despachado con un martillazo en la sien que le aplastó el hueso con un crujido húmedo. Cada eliminación fue silenciosa, rápida, carente de emoción más allá de la satisfacción profesional. Bumpy Johnson entró solo después de que su teniente indicara el control total del perímetro. Caminó entre la masacre como un inspector de obras, revisando el progreso de la obra, con su traje gris impecable a pesar de la hora, las manos entrelazadas a la espalda. Examinó cada habitación, observó la eficacia de los asesinatos y corrigió pequeños detalles en la postura corporal. No se trataba de rabia ni venganza. Era una instrucción sistemática impartida a todo un imperio criminal mediante el lenguaje de la violencia metódica. En el sótano, su guerra psicológica tomó forma física. Cada cuerpo recibió una etiqueta numerada prendida en las camisas rotas, pequeños rectángulos de papel con mensajes escritos con la elegante letra de Bumpy. Número 4. El territorio se gana, no se toma. Número 9. Las reglas de Chicago no se aplican. Número 12. Los cimientos se profundizan. Los muertos no sabían leer, pero los vivos llevarían estas palabras a todas las salas de juntas de los sindicatos, desde Boston hasta Los Ángeles. A las 3:15 de la mañana, solo 7 soldados de Capone seguían con vida, agrupados en la sala común del primer piso alrededor de una mesa de madera deteriorada. El humo de los cigarrillos espesaba el aire, mientras gritaban entre manos de póker, con botellas de whisky esparcidas por la superficie y risas que rebotaban en las paredes. Vincent Russo tenía 3 ases, convencido de que su suerte estaba cambiando, sin saber que 14 de sus hombres se refrescaban en el sótano bajo sus pies. El silencio en el resto del edificio no se percibía como una amenaza. Se sentía como una victoria. Se acercaron pasos a la puerta de la sala común, firmes y pausados. El pomo de latón giró lentamente. La puerta se abrió hacia adentro con una calma deliberada. Ellsworth Bumpy Johnson entró solo en el marco, sin arma visible, sosteniendo respetuosamente el sombrero con la mano izquierda. Lo colocó sobre una mesa auxiliar con precisión ceremonial. Se ajustó la corbata frente al espejo y se giró para encontrarse con 7 rostros atónitos, congelados entre tarjetas y dinero. Su voz transmitía la serena autoridad de un profesor que se dirige a estudiantes indisciplinados. Señores, necesitamos hablar sobre la falta de modales de su empleador. Los 7 hombres de Chicago reaccionaron con reflejos entrenados, dejando caer las cartas y lanzándose hacia las metralletas Thompson, apoyadas contra las paredes. Pero los soldados de Bumpy llevaban 47 minutos apostados en espacios imposibles, debajo de la mesa de póker, detrás del piano vertical,
en el umbral de la cocina, agazapados en el panel de acceso del techo. Estallaron simultáneamente cuando las ventanas estallaron hacia adentro, rompiéndose los cristales como lluvia cristalina, mientras los hombres se balanceaban con cuerdas, transformando la habitación en una sala de matanza en cuestión de segundos. La violencia a corta distancia era una retribución quirúrgica coreografiada durante años de control territorial. Por cada ventana que la banda de Chicago había destrozado en los negocios de Harlem, un hueso ahora se fracturaba con precisión metódica. El sicario más cercano a la chimenea golpeó ambas rótulas con una barra de hierro, y las articulaciones estallaron con sonidos como de madera verde al romperse. Otro alcanzó su Thompson, pero no la levantó antes de que un martillo de bola le cayera sobre la muñeca, destrozándole el radio y el cúbito a través de la piel, mientras el arma repiqueteaba inútilmente mientras la sangre arterial salpicaba las sillas volcadas. Cada eliminación seguía una doctrina táctica refinada durante décadas de conflicto en el submundo. Un soldado de Chicago logró dar 3 pasos hacia la puerta antes de que una cuerda de piano le envolviera el cuello por detrás. El garrote le clavó una rodilla en la columna vertebral para hacer palanca, tirando hasta que las vértebras se separaron con un chirrido húmedo. Su compañero se giró para ayudarlo y le atravesó la cuenca del ojo derecho con un picahielos. El acero penetró lo suficiente como para desgarrar el tejido del lóbulo frontal. Su cuerpo se sacudió con un espasmo neurológico antes de desplomarse de lado. 3:23 de la mañana. Quedan 5 objetivos. Un veterano sicario llamado Carmine sacó su automática .45 y disparó 2 veces antes de que un cuchillo arrojadizo le penetrara la garganta justo debajo de la nuez, cercenando la arteria carótida. Se tambaleó hacia atrás, salpicando sangre a rítmicos latidos que tiñeron el papel pintado de carmesí, mientras la mano que sostenía el arma se le debilitaba hasta que la pistola se le resbaló de los dedos y disparó contra las tablas del suelo. Otro llegó a la cocina antes de ser derribado por 2 hombres con una coordinación impecable. Uno le rompió la mandíbula con un codazo ascendente. El otro le propinó un rodillazo en la columna vertebral con tanta fuerza que le fracturó la vértebra lumbar. 3:31 de la mañana. Quedan 3 objetivos. Vincent el martillo ruso comprendió con total claridad que esto no era combate, sino ejecución sistemática. Todo principio táctico aprendido en las guerras sindicales de Chicago era irrelevante. Era una demostración, una lección impartida mediante una matanza metódica. 11 balas. No eran suficientes. Nunca eran suficientes. A través del ojo de la cerradura, vio morir a sus 2 últimos hombres con una eficiencia mecánica. La presión psicológica crecía como el vapor en una caldera sellada hasta que algo fundamental se quebró en la mente de Russo. Había sobrevivido a guerras de la prohibición, redadas federales, purgas sindicales, pero esta eliminación silenciosa destrozó por completo su comprensión del poder. Cuando por fin se abrió la puerta del baño, Russo salió con las manos en alto y la pistola Thompson en el suelo. Pero esto no era una rendición. Sus ojos tenían la mirada vacía de un hombre psicológicamente destrozado sin remedio. A las 4:47 a.m., 19 cuerpos fueron cargados en camiones de carga y transportados a una obra en construcción en el Bronx, donde los esperaba el hormigón fresco. Serían sepultados bajo lo que se convertiría en viviendas de bajos recursos. La arrogancia de Chicago sepultada bajo los cimientos que sustentarían a familias durante generaciones. En la sala común, empapada de sangre, solo 2 soldados de Chicago seguían respirando. Russo, de pie con la expresión vacía de la destrucción. Y a su lado, Anthony Marino, de 20 años, quien se había unido a la organización de Capone 6 meses antes para enviar dinero a su madre viuda en Little Italy. Bumpy Johnson se interponía entre ellos, sosteniendo un billete de tren a Chicago. Uno llevaría el mensaje, el otro se uniría a la fundación.
Bumpy estudió a ambos hombres con la indiferencia clínica de un cirujano que selecciona instrumentos. Vincent Russo permanecía con la mirada hundida, psicológicamente destrozado sin remedio, mientras que Anthony Marino, de 20 años, temblaba de un terror que dejaría sus recuerdos marcados como cicatrices permanentes. La decisión fue un cálculo estratégico más que compasión. La juventud amplificaba la visibilidad del trauma. Un chico destrozado cojeando por las calles de Chicago anunciaría las consecuencias con más eficacia que cualquier boletín de prensa. Tú, dijo Bumpy señalando a Marino, te vas a casa. No porque merezcas piedad, porque eres tan joven que cada vez que alguien te vea cojeando, te preguntará qué pasó. No eres un superviviente. Eres un ejemplo ambulante de lo que ocurre cuando Chicago olvida sus modales. Hizo un gesto a su teniente, quien sacó papel de carta color crema y una pluma estilográfica. El mensaje fue dictado con deliberada precisión, cada palabra ponderada para maximizar el impacto psicológico. La fundación está completa. Sus hombres descansan bajo Harlem ahora. Envíen más si desean unirse a ellos. Este territorio se basa en el respeto, no en la conquista. La jurisdicción de Chicago termina en la calle 110. Consideren esta educación pagada por completo. La elegante caligrafía transformó las palabras habladas en un documento que circularía por las salas de juntas de los sindicatos de todo el país. A continuación se realizó la marcación física, con precisión quirúrgica. 2 soldados sujetaron la pierna derecha de Marino extendida, mientras un tercero colocaba un tubo de hierro contra la espinilla, en ángulo para fracturar la tibia sin destrozar el hueso por completo. El golpe fue medido y controlado, generando un crujido que resonó en las paredes. El grito de Marino se apagó cuando una mano le tapó la boca. Mientras las lágrimas corrían a raudales, mientras su pierna se doblaba de forma antinatural. La fractura fue lo suficientemente limpia como para cicatrizar mal, lo que le aseguró una discapacidad permanente que lo marcaría para siempre. El fin de Russo llegó sin ceremonias. Un solo disparo en la nuca, al estilo de una ejecución, y su cuerpo se desplomó para unirse a la fundación con sus 19 hermanos, sin tortura, sin sufrimiento prolongado. Simplemente se había vuelto irrelevante para el mensaje que se enviaba. El sobre estaba sellado con un peón de ajedrez negro prensado en cera caliente. El simbolismo era deliberado. Incluso la pieza más baja podía dar jaque mate a un rey descuidado. Bumpy lo metió en el bolsillo del abrigo de Marino, acariciando la tela con suavidad. No lo pierdas. Es tu boleto para seguir con vida cuando llegues a casa. El viaje en tren se transformó en una resistencia psicológica que atormentaría a Marino hasta su último aliento. Cada sombra en el vagón de pasajeros se asemejaba a la silueta de Bumpy Johnson. Cada revisor que revisaba los billetes aceleraba su corazón a ritmos peligrosos. La paranoia consumía el pensamiento racional hasta que no pudo distinguir entre una amenaza real y una alucinación inducida por el trauma. Su pierna, envuelta en toscas vendas que se filtraban a través de la tela, palpitaba con la infección comenzando a hacer efecto. Otros pasajeros lo evitaron, horrorizados por su apariencia, y el olor metálico a sangre mezclada con sudor febril. Un hombre de negocios se movió 3 filas más allá. Una madre cubrió los ojos de su hijo al pasar junto a su asiento. El aislamiento amplificó el terror, transformando el vagón en una prisión móvil donde cada kilómetro hacia Chicago parecía una ejecución inminente. Alucinaba susurros en el rítmico traqueteo de las ruedas. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía caer el martillo. Oía crujir los huesos. Sentía la fría indiferencia de la mirada de Bumpy. Para cuando el tren entró silbando en Union Station, 36 horas después, Marino era un cascarón psicológico. Subió cojeando al andén, con la pierna aullando a cada paso, el sobre apretado contra el pecho como un escudo que no le ofrecía protección. El sol de la mañana lo acusaba, exponiéndolo a la multitud que se apartaba a su paso tambaleante.
Se paró sobre el hormigón de Chicago sabiendo que entregarle este mensaje a Al Capone podría resultar en una ejecución inmediata por fracaso y humillación. Pero mientras miraba el horizonte de la ciudad, una aterradora revelación se apoderó de él, más profunda que el dolor que le llegaba a los huesos. Tenía más miedo de lo que Bumpy Johnson haría, si no lograba transmitir el mensaje que de lo que Al Capone haría cuando lo recibiera. La suite del Hotel Lexington apestaba a puros cubanos y whisky importado, con muebles de caoba preparados para una celebración que nunca llegaría. Al Capone esperaba tras su escritorio, con el champán enfriándose, mientras se calculaban las bonificaciones para 21 héroes que regresaban. En cambio, las puertas de roble se abrieron para revelar a Anthony Marino, arrastrando una pierna destrozada por una alfombra persa, dejando rastros de infección y sangre seca sobre lana, que valía más que el salario anual de la mayoría de los hombres. Marino se desplomó sin contemplaciones, extendiendo el sobre con manos temblorosas. Capone despidió a sus lugartenientes con un gesto. Solo cuando rompió el sello de lacre, el peón de ajedrez negro cayó sobre la caoba con un sonido como el del destino. Incluso Capone entendía el simbolismo. Los peones pertenecían al fondo. Su presencia significaba una humillación calculada por parte de alguien que entendía los juegos de poder mejor que los mejores de Chicago. Desplegó la carta, cuya elegante caligrafía se burlaba de su arrogancia. Los cimientos están completos. Tus hombres descansan ahora bajo Harlem. Envía más si deseas unirte a ellos. Este territorio se rige por el respeto, no por la conquista. La jurisdicción de Chicago termina en la calle 110. Considera esta educación pagada en su totalidad. Por primera vez en su violenta carrera, el miedo genuino reemplazó a la arrogancia. No miedo a la muerte. Había aceptado esa probabilidad años atrás. Era el terror a un enemigo al que no se podía sobornar, intimidar ni abrumar. Un enemigo que acababa de demostrar que 20 hombres armados no significaban nada contra la inteligencia territorial y la brutalidad quirúrgica. El testimonio de Marino surgió a través de la fiebre, convulsionada, eliminación sistemática mediante redes de vigilancia vecinal, guardias perimetrales neutralizados silenciosamente, infraestructura de edificios convertida en arma gracias al conocimiento generacional. Hombres desapareciendo sin disparos mientras otros jugaban a las cartas, ajenos a la masacre que ocurría arriba y abajo. Esto no era una narrativa de combate, sino un informe de autopsia emitido por el único espécimen superviviente. Capone calculó el costo con precisión matemática. 20 soldados eran reemplazables. La reputación, no. Si enviaba refuerzos y los perdía, la leyenda de Chicago se desmoronaría y se convertiría en una broma del sindicato. Todas las organizaciones, desde Boston hasta Los Ángeles, detectarían la debilidad y recalibrarían sus propias ambiciones territoriales en consecuencia. La decisión estratégica llegó con una firmeza escalofriante. Nadie toca Harlem. Nadie toca Johnson. Ese territorio es suyo. La orden se distribuyó por los canales más rápido que el dinero en efectivo, transmitida a cada teniente del sindicato, capitán de calle, ejecutor ambicioso que pudiera ver una oportunidad en un aparente fracaso. Harlem fue declarado territorio soberano, y Ellsworth Johnson se convirtió en intocable por decreto del crimen organizado. El efecto dominó fue inmediato y a nivel nacional. Los sindicatos italianos habían controlado el submundo de todas las grandes ciudades, gracias a su superior organización y conexiones políticas, pero Harlem demostró que el conocimiento territorial podía vencer a la fuerza importada. Los operadores del crimen organizado negro en Filadelfia, Detroit y Baltimore de repente poseían una capacidad de negociación que nunca antes habían tenido. La colaboración sustituyó a la subyugación. El respeto sustituyó a la explotación. La reputación de Bumpy Johnson se transformó, pasando de ejecutor local a figura nacional, más allá del alcance de los sindicatos. Se convirtió en el estratega que transformó la inteligencia local en ventaja táctica de nivel militar.
demostrando que el poder reside en la precisión y la brutalidad estratégica, más que en la cantidad de armas o las reservas de efectivo. Una semana después, Bumpy estaba sentado en la trastienda del Minton's Playhouse, donde empezó todo, en la misma mesa, con su traje gris impecable. Lucky Luciano entró sin guardias, con el sombrero en la mano, proponiendo una alianza basada en el beneficio mutuo y el respeto absoluto. La conversación duró 3 horas y transformó para siempre la dinámica racial del crimen organizado de la costa este. Pero esta no sería la última vez que alguien subestimara al profesor de Harlem. 6 meses después, un capitán de policía corrupto cometería un error aún más grave, y las consecuencias serían tan graves que el Departamento de Policía de Nueva York intentaría borrar todo registro de lo sucedido después.